Buen día, me encuentro en la esquina de la calle Macedonia Alcalá y avenida Morelos para platicar y hacer la descripción arquitectónica de la casa ubicada en la esquina norponiente de este cruce de calles, a donde actualmente alberga la Biblioteca Municipal Margarita Maza de Juárez de la ciudad de Oaxaca. Según documentos de 1861 a 1864, la ubicación que se describe dice que este inmueble está ubicado en la manzana 3, cuartel 2 de la calle Estacos, esquina Lazo. La construcción data del siglo XVI, es un edificio de valor histórico-artístico. Para saber a dónde se ubica el inmueble en cuestión, hablaré un poco acerca del estado de Oaxaca. Iré desde lo general a lo particular. El estado de Oaxaca está localizado en la región suroeste del Pacífico mexicano. Limita al norte con el estado de Puebla y Veracruz, al este con el estado de Chiapas y al oeste con el estado de Guerrero. Por su conformación política, económica y social, Oaxaca cuenta con 8 regiones geoeconómicas: Cañada, Mixteca, Sierra Sur, Costa, Istmo, Sierra Norte, Papaloapan y Valles Centrales. Es aquí a donde se encuentra la ciudad de Oaxaca de Juárez. Esta ciudad es la capital del estado y el centro geográfico, político y cultural. En sus alrededores se encuentran monumentos, zonas arqueológicas de dos de las más antiguas e importantes civilizaciones de Mesoamérica, la Zapoteca y la Mixteca. Las principales sierras que atraviesan el país, la Sierra Madre Oriental y Madre Occidental, se encuentran en Oaxaca, formando muy cerca el nudo mixteco, una serie de montañas que rodean 3 valles principales, con 20 kilómetros al noreste del centro histórico, el Valle de Eto, con 30 kilómetros al sureste, el Valle de Tlacolula, y a 40 kilómetros al sur, el Valle de Cimatlán. Al centro de estos 3 valles se encuentra precisamente la ciudad de Oaxaca, una extensa planicie de clima templado, más bien caluroso y bastante seco, localizada entre los 1500 y 1550 metros sobre el nivel del mar. La autorización para la fundación de la ciudad de Oaxaca como villa, llamada originalmente Antequera, fue otorgada en 1526 por el rey Carlos V de España. A partir de 1529, el alarife Alonso García Bravo trazó ortogonalmente esta ciudad sureña, que fue levantada en una espaciosa y uniforme superficie regada por 2 ríos, el Jalatlaco y el Atoyac, y delimitada además por el hoy llamado Cerro de San Felipe y el Cerro del Fortín. Todavía hoy, al centro de la ciudad está constituido por aquellos espacios que tradicionalmente rigieron la traza de numerosas ciudades virreinales y que eran reflejo del gusto y las necesidades de los diferentes grupos que habitaban en ellas: gobierno civil, gobierno religioso, comerciantes y pueblo. Específicamente el Palacio de Gobierno, la Catedral, los portales de flores y de mercaderes y el incomparable Zócalo o Jardín Central constituyen el corazón de Oaxaca. Claro está, en conjunto con diversas edificaciones monumentales y singulares adyacentes, tanto los grandes conjuntos como aquellos modestos y sencillos que caracterizan y dan identidad a los barrios y a la ciudad. Son parte insoluble del origen y de la memoria física de un pueblo y constituyen su patrimonio edificado, considerado como tal de acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos el 28 de abril de 1972, con declaratoria de zona de monumentos el 15 de marzo de 1976, de acuerdo a las leyes mexicanas, mediante el decreto firmado por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Dada la importancia de su centro histórico, como antes mencioné, declarado como zona de monumentos históricos desde el año 1976, se ha convertido en un foco turístico nacional y mundial desde hace más de 20 años. Se han realizado esfuerzos para su conservación y mejoramiento a través de distintos programas e instituciones de todos los niveles nacionales. Incluso ha intervenido el apoyo internacional de agencias especializadas. La ciudad, también conocida como la Verde Antequera, es un importante reducto de la arquitectura colonial. Se destaca el legado de templos y conventos, principalmente de los frailes dominicos. En conjunto con sus fiestas y tradiciones, le ha valido el reconocimiento mundial de la Organización de las Naciones Unidas como sitio del Patrimonio Cultural Mundial desde el año de 1987. Hoy en día, una de las 10 ciudades de nuestro país merecedoras de tal distinción.
dentro del polígono del Decreto Federal del 19 de marzo de 1976 y que se enuncia su delimitación del área en el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, ha quedado inscrita precisamente la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez. Ahora haré una breve descripción del inmueble. La Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez se asienta en lo que fuera en sus orígenes una edificación construida a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, con un aspecto representativo de la arquitectura civil de la ciudad en esa época. Según documentos históricos, esta propiedad formó parte del cuartel mayor segundo, en una manzana de 100 varas cuadradas, como marcaba las convenciones de la época, tal y como se puede apreciar en el magnífico plano ejecutado en 1848 por el ingeniero conde de Dievitec de Zabalcanza, la hoy biblioteca y otros edificios públicos en estos cuadrantes, como el seminario, el estanco de tabaco, la aduana y la comisaría, etc. Constituían la imagen de una ciudad horizontal, baja y dilatada, cuyos límites se dibujaban además por la presencia en sus alrededores de un buen número de manzanas, que albergaban huertas y que estaban a su vez limitadas únicamente por cercas. Por el grado de detalle de este fiel testimonio de la época temprana del periodo independiente, la portada esquematizada en el referido mapa, la biblioteca parece contar desde entonces con sus nobles fisonomía, menos ventanas que ahora, pero seguramente hoy en día con un detalle más elaborado al que esta época pudo haberse apreciado. Ahora haré una descripción arquitectónica del inmueble. Se trata de un inmueble de traza rectangular cuyo predio posee unas dimensiones de 45 metros sobre la calle de José María Morelos y de 24 metros sobre la calle de Macedonio Alcalá. El estar ubicado en esquina es una situación que le otorga grandes bondades estéticas, además de su posición dentro del más notable de los andadores peatonales de la ciudad. Cuenta con diversas adaptaciones a su estructura como producto de las diferentes etapas constructivas a la que ha sido sometido durante su historia. Invariablemente posee una solución ortogonal en la cual se despliegan tres patios centrales soportados por medios de columnas que se articulan con el resto de la estructura a base de muros de carga de adobe en interiores y de cantera en los muros perimetrales. En la segunda planta se encuentra una distribución similar a la planta baja, conectando mediante un vestíbulo principal de portales de columnas y vigas alrededor de los patios. El acceso principal del edificio se efectúa a través del pórtico por la calle de Macedonio Alcalá, hoy convertido en el andador peatonal más notable de la ciudad, accediendo de manera inmediata a los tres patios centrales ya mencionados, mismos que distribuyen y vestibulan a los distintos espacios a través de un corredor. Los patios se encuentran rodeados por una columnata formando un espacio enclaustrado común. Ahora voy a hacer un registro de las fábricas del edificio. La fábrica del inmueble mantiene las características de la arquitectura tradicional oaxaqueña, desarrollada durante la época colonial, como ya se ha multicitado, a pesar de las diversas intervenciones que ha tenido. A continuación se describe la clasificación de fábricas por elementos constructivos del edificio. Sus cimentaciones. Las calas en sitio mostraron una cimentación de piedra a una profundidad promedio de 2 metros con respecto a los niveles actuales, y por las condiciones de los muros existentes, la cimentación se encuentra en un estado aceptable, al no tener daños considerables en muros de planta baja y alta. Los muros interiores son de material mixto, de tabique rojo recocido y adobe, asentados con morteros de tierra, cal y arena. Los pisos de los portales son de loseta de cerámica y en los patios son de loseta de piedra cantera verde de la región. Las cubiertas de entrepiso y azotea son a base de vigas de madera y plafón enladrillado tipo petatillo, con tabique media tabla, con una losa plana en ambos niveles. Las puertas, al igual que los portones y ventanas, conforman parte primordial en la imagen del conjunto del inmueble y van acorde al estilo original del edificio. Es decir, que las carpinterías son tan valiosas como el resto de elementos que conforman la identidad de la casa. No existen puertas o ventanas originales. Sin embargo, la existencia muy probablemente conservan la fisonomía de las que fueron sustituidas. Solamente al interior han sobrevivido algunos trabajos de madera
en estado inferior al aceptable. Las herrerías tampoco son parte de la manufactura original. Es necesario entender que los diferentes estilos, formas, tamaños y hasta acabados de las puertas varían de acuerdo a la época de construcción. Aún así, el diseño de la puerta es sencillo. Esto no quiere decir que sean menos valiosas. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Parque Carvajal con la señorita Guadalupe Hernández. Bueno, a ella ya le mostré el video que estuve haciendo durante estos días y bueno, le surgieron algunas preguntas que en estos momentos me las van a empezar a decir. Hola, buenas tardes. Fíjate que me pareció muy interesante el tema que estuviste tratando, solamente que me quedaron unas cuantas dudas sobre la historia del edificio, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que fue Biblioteca Pública Central el edificio y que además fue sede del Instituto de Enseñanza de Señoritas. Así es. Bueno, en el libro del señor Carlos Velasco Pérez, en su libro Oaxaca, monografías de templos, conventos y edificios públicos del estado de Oaxaca, él habla de este edificio, bueno, recalca también que es un edificio que data del siglo XVII y que fue adquirido por una señora que era dueña de una fábrica de cigarros. La señora se llamaba Matilde Ocampo y su cigarrera se llamaba La Ópera. Ella fue la que adquirió este inmueble y fundó una escuela para puras niñas, pero a nivel primaria nada más. Okay. ¿Y quiénes fueron los personajes que llegaron a fundar la institución educativa? Ok. Bueno, en algunos libros que leí, dice que para este fin, el primer arzobispo de Antequera, Oaxaca, el señor don Eulogio Guilo, trajo a Oaxaca un grupo de monjas irlandesas. Ellas fueron las que fundaron este instituto, pero al poco tiempo ellas emigraron y se las dejaron a un grupo de religiosas del Verbo Encarnado, quienes fundaron el Colegio de San José para señoritas, hasta que se produjo un conflicto religioso y en esta época se cerró este instituto. ¿Y cuándo ocurrió qué ocurrió después con el inmueble? Bueno, este inmueble pues estuvo cerrado un tiempo y también de acuerdo a este texto de Carlos Velasco, el edificio quedó temporalmente cerrado y después lo adquirió un patronato. Y este patronato en un tiempo se abrió la escuela normal mixta en 1924. Después de este patronato se disolvió y el edificio pasó a manos de un personaje o de un empresario español que se llamaba don Manuel Sainz, produciéndose con esta cuestión un prolongado juicio que con el tiempo el gobierno del estado lo expropió. ¿Y cuándo fue nombrada Biblioteca Central? Bueno, la Biblioteca Central fue nombrada el 14 de septiembre de 1985 mediante un acuerdo emitido por el gobernador de ese entonces, don Pedro Vázquez Colmenares, como un organismo dependiente de la Dirección de Educación, Cultura y Bienestar Social. ¿Y quiénes intervinieron? Los arquitectos que intervinieron o que remodelaron el inmueble para darle este uso de biblioteca fue el arquitecto Enrique de Cesarte y el arquitecto Jaime Torres. Esto fue, bueno, la remodelación fue en 1985 y bueno, a partir de entonces se inauguró y se hizo ya biblioteca y se le puso el nombre de Margarita Maza. Y ya como último dato que por ahí encontré, se dice que este edificio también fue utilizado como ¿cómo se le llama? Fue utilizado como vecindad.
y que todos los locales que daban hacia la calle de Morelos y hacia la calle de Alcalá, fueron utilizados como locales comerciales. Muy interesante la historia de este edificio. Así es, muchísimas gracias y pues espero que haya respondido a tus dudas. Bastante interesante, muchas gracias. Ok, muchas gracias.